Pues conforme al calendario de lectura, solamente les comento para nuestras visitas, nosotros llevamos un calendario de lectura mes con mes y semana con semana. Y con base a la lectura que tuvimos durante la semana, yo elijo ciertos textos para la predicación, ¿sí? En este caso, nosotros estamos leyendo el libro de Deuteronomio y vamos al Deuteronomio capítulo 12. Perdón. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que de cierta forma me lo habían pedido, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos dicho, estamos aquí para aprender, estamos aquí para resolver dudas. Nosotros también tenemos esa flexibilidad, pero el hecho de que hayamos tenido esta lectura durante la semana y leímos Deuteronomio, como que fue otra vez de que, no sé, tienes que abordar el tema prácticamente ya, ¿sí? Entonces vamos a hablar de tres temas, ¿sí? De tres temas principalmente, pero quiero que primeramente veamos un contexto, que eso nos va a preparar para lo siguiente. Vamos a ver el tema y espero hacerlo rápido, Navidad, árbol de Navidad y Santa Claus, ¿sí? Digo, son varios datos, pero los vamos a abordar. Pero bueno, como les digo, por eso en mi oración dije, a lo mejor alguna persona se puede sentir muy incómoda, pararse, irse, ¿sí? Etcétera, pero vamos a verlo todo desde el contexto, desde la Biblia, ¿sí? Bien, bueno, pues en esta semana leímos lo que fue Deuteronomio y Deuteronomio capítulo 12, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente, dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. A ver, ¿quién está hablando ahí? Moisés, ¿sí? Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Recordemos, ¿qué significa Deuteronomio? ¿Sí lo sabe? ¿Sí? Segunda repetición de la ley. ¿Por qué Moisés da esta segunda repetición de la ley? Porque es a la nueva generación del pueblo de Israel para ya entrar a la tierra. A la tierra prometida. ¿Qué fue de los que salieron de Egipto? ¿Qué pasó con ellos? Se murieron. ¿Por qué? Fueron castigados por Dios. Entonces, y de hecho, todos los que tenían, y es un dato que a lo mejor, bueno, en el año pasado sí lo vimos, en este año es de 20 años para arriba, murieron, ¿sí? Y de 19 para abajo son los que ahora van a entrar a la tierra prometida, esa nueva generación. Entonces, si aquel entonces, cuando Dios hizo ese juicio, tenían 19 años más 40, ¿cuánto es? Entonces, digamos que el más viejo tenía ¿qué? 59 años. 59 años. De ahí más grande y de ahí todos más chicos, ¿no? Bueno, solamente son datos. Bueno, entonces Dios está usando a Moisés para preparar a esta siguiente generación que van a entrar a la tierra prometida. Ya están ahí a las puertas y les dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Versículo 5, más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Versículo 6, allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios le está diciendo a través de Moisés al pueblo que hay una forma de adorar a Dios, ¿cierto o no?
Y esa forma de adorar a Dios es como cada quien se le ocurra, o es de la forma en como Dios lo ha establecido. Como Dios lo ha establecido. Y una advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel es: no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos que paganos, ¿sí? ¿Por qué les dice paganos? Porque adoraban ¿qué? A otros dioses, tenían otras deidades. Por ejemplo, si dicen aquellos paganos, yo quiero adorar a Dios Baal ofreciendo a mi hijo en sacrificio, el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Hacer lo mismo, ofrecer a sus hijos para Yahvé, para Dios, ofrecer a sus hijos. No, es como copiar lo que hacen ellos, llevarlo, pero dicen, pero era bíblico, ¿no? Pero era el Dios verdadero. Por eso es que Dios dice, no quiero que me adores de la misma forma en que ellos adoran a sus dioses. Porque, y en la mañana leímos el libro de Levítico, sabemos que desde Éxodo, Levítico, Números, hay muchas leyes, hay muchas reglas en las cuales Dios le ha dado a su pueblo Israel para que ellos entiendan y aprendan la forma de adorar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿era por como ellos quisieran? No, iba a ser de la forma en que Dios estableció. Y dice versículo 5 nuevamente, más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá. ¿Quién elegirá? Dios. ¿Sí? Entonces, imagínense, y nosotros sabemos que Dios estableció un lugar, Dios estableció un templo. ¿Quién hizo quién? Salomón, ¿sí? Y de hecho Dios dijo y lo bendijo y dice, y ahí será el lugar de adoración. Si de repente alguien diría, no, es que no hay que adorar ahí, sino hay que ir acá donde está la Guadalupana. Hay que adorar ahí. ¿Ahí se adora a Dios? No. ¿Dónde se debe de adorar? Allá, en Israel. Si nosotros recordamos mucho de lo que hemos visto de las cosas futuras, ¿dónde va a ser el lugar de adoración para Dios? En Israel. ¿Sí? ¿Dónde se va a construir el templo? En Israel. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los sacerdotes aún en el futuro? Los israelitas, los levitas. ¿Va a haber algún cambio? No. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Dios y nadie cambia absolutamente nada de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Dios estableció eso y eso es lo que tenemos que seguir. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo. Digamos que regresemos unos años atrás y Eduardo está con su novia Diana. ¿Sí? Imagínense la escena. Pero Eduardo, que es bien amoroso y que apenas tiene sus 20 pesos en su bolsa, le dice a su novia, Diana, amor, ¿quieres un helado? Sí, mi amor. ¿De qué sabor? Fresa. Muy bien. Entonces va Eduardo, se levanta Eduardo de la banquita y va a comprarle su helado. Pero Eduardo, a la hora de llegar ahí a la heladería, dice, ¿fresa? Siempre pide de fresa. Le voy a llevar uno de un combinado de chicozapote con no sé qué cosa, ¿no? Es que yo la amo tanto, yo le quiero mostrar mi amor de esa forma, darle ese lado, ¿no? Que yo siento que a ella le va a agradar. Entonces yo voy, compro ese helado de chico zapote combinado con coco o lo que sea. Digo, amor mío, te amo tanto y te di este helado, ¿sí? De chico zapote con coco y que no sé qué. ¿Qué creen que me diga Dianita? Eso no fue lo que te pedí. No me gusta. Y aunque yo le diga, pero es que yo te lo estoy dando con todo mi amor, te lo estoy dando con todo mi corazón. Sí, pero no me gusta. ¿Se lo va a comer a fuerzas? ¿La voy a obligar a comérselo a fuerzas? No. ¿Qué pasará con Dios? Y es cierto.
mucha gente, por eso hay muchas religiones, por eso hay muchos, lamentablemente, muchas formas de pensar, porque cada quien quiere adorar a Dios a su forma, a su manera, y no a la forma en la que Dios ha establecido. ¿Sí me explico? Entonces, es importante y Dios directamente le está diciendo a su pueblo, y recordemos qué es lo que era Israel para Dios, su pueblo amado, su especial tesoro. Quería que Israel fuese diferente a todas las naciones, ¿sí? Pero Israel lamentablemente no dio el ancho. Israel lamentablemente no dio el ancho en el pasado y siempre Israel estuvo sufriendo la disciplina y la disciplina y la disciplina y la disciplina de Dios. Todo porque su adoración o era muy lejos de Dios o no era de la forma en que Dios lo había establecido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y de ahí saltamos al versículo 8. En el versículo 8 del mismo capítulo dice lo siguiente: tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora, refiriéndose al tiempo de ahora de Deuteronomio, ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno: tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Sí? Todavía no llegaban a la tierra prometida, por eso muchas cosas de las cuales están establecidas desde Éxodo, Levítico, Números y ahora Deuteronomio no las llevaban bien a cabo, pero las tenían que efectuar en el momento en que ya estuvieran en la tierra prometida. El pueblo de Israel tenía que cumplir cada uno de estos lineamientos religiosos que Dios les había establecido, ¿sí? Y se los está advirtiendo. No es a tu forma, sino es a mi forma. Lamentablemente ya no sabemos la historia, qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel no tuvo la guía, no tuvo la orientación. Y de ahí quiero que nos saltemos a un texto muy famoso. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Y es muy famoso porque yo creo que ustedes lo han escuchado mucho y en la versión que sea. Oseas capítulo 4 versículo 6, y yo creo que si lo empiezo a parafrasear se unen conmigo, que dice: y mi pueblo muere porque por falta de conocimiento. Pregunta. Y bueno, y no es cierto que aunque lo parafraseen, pero siempre andamos diciendo, y mi pueblo perece por falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Y pareciera que es el versículo completo. Lamentablemente lo dicen a la mitad, ¿sí? Porque ¿qué más dice el versículo? Y bueno, aquí en esta versión dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Qué sigue? Todavía no acaba el versículo, ¿sí? Se nos olvida, siempre lo citamos a medias, ¿sí? Siempre lo citamos a medias y eso es incorrecto. Y dice: así como ustedes, sacerdotes, ¿sí?, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos, etcétera, 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 etcétera.
¿sí? Y muchas veces este tema o este versículo se cita desde el púlpito, pero no se cita completo. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes estamos aquí al frente es más fácil decir, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y hasta ahí, ¿no? Pero el detalle es de que los que estamos aquí al frente, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad. Y es lo que sigue en el pasaje. Y dice, así como ustedes, sacerdotes. ¿Por qué el pueblo de Israel carecía de conocimiento? ¿Por qué el pueblo de Israel no conocía al Dios de Israel? ¿Quiénes eran los que tenían que enseñar la palabra de Dios? ¿Quiénes eran los que tenían que estar enseñando a los varones, que enseñaran a sus hijos desde pequeños, que las mujeres también aprendieran de la palabra de Dios? ¿Quiénes eran los encargados de enseñarle al pueblo acerca de Dios? Los sacerdotes. ¿Y lo hacían? No. ¿Sí? Todo aquel que enseña, todo aquel que predica la palabra de Dios, tiene que tener la carga en su corazón de enseñar la palabra de Dios tal y como es. ¿Con el propósito de qué? De que las personas conozcan al Dios de la Biblia, no al Dios del que me convenga a mí, ¿sí? No al Dios del que nos convenga a nosotros o nos guste hacer esto o nos guste hacer aquello, no, sino al Dios de la Biblia. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si uno no tiene temor de Dios, y honestamente yo tengo mucho temor de Dios, ¿sí? Cuando veo este pasaje, cuando le juzgaba a los sacerdotes, dice, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. ¿Sí? Y parte de mi testimonio, y ya lo he dicho en algunas ocasiones, yo antes era católico, yo antes quería ser sacerdote, encontré a Jesucristo y mi sentir, ¿qué fue? Pues ahora quiero ser pastor. Y heme aquí, gracias a Dios, ¿sí? Pero fue ese deseo. Entonces, fíjense, si estaba yo en el mundo de la religiosidad, si yo estaba en el mundo de las religiones, al pasarme al cristianismo, ¿me pasé a una nueva religión? Es como si cambié de calcetines. No, aquí ya lo hemos dicho, aquí no es ninguna religión, ni mucho menos una secta o un grupo, no. Aquí somos simplemente personas reunidas adorando al Dios de la Biblia, al Dios creador, al único y verdadero Dios, sin religiosidades. ¿Sí? Sin religiosidad. Y los que nos han conocido un poquito más saben que aquí no nos gusta ser religiosos, ¿verdad? No nos gusta nada ser absolutamente religiosos. Entonces, sí se dan cuenta y comprenden el propósito y la gran carga que tiene un líder o que tiene un pastor, o con este caso los sacerdotes, tenían la gran responsabilidad de poder enseñar correctamente la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Dios ve y cuida a su grey, cuida a su pueblo. De hecho, tanto Jesús en ese diálogo que tuvo con Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Pedro, ¿me amas? Señor, sí, sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Sí me explico? Entonces, ese diálogo, Pedro también sentía esa carga. Pablo, cada uno de los discípulos de Jesucristo tenían esa carga en la cual comprendían que lo que Jesús les estaba encargando no era su balón de fútbol y que se lo guardaran cuando él regresara. No, es su palabra, y esa palabra o puedes llevar a la gente para con Dios o la puedes alejar y llevarla al infierno. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 23 le dice a los fariseos? Ustedes lo único que hacen es les ponen cargas a los hombres y los hacen doblemente hijos del infierno, porque estaban perdidos y les ponen cargas, religiosidades, cargas humanas, y se alejan mucho más de Dios, ¿sí? Y eso es algo
que un pastor, eso es algo que un maestro de la Biblia no se debe de permitir caer en comodidades o el no enseñar la Biblia como se debe de enseñar. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, de ahí vamos a Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12, ya estamos ahí. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y aquí vemos lo importante. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sí? Y como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Si en el Antiguo Testamento Dios le está diciendo al pueblo de Israel que tiene que adorar de la forma en la cual Dios ha establecido, ¿sí? Que vimos en Oseas que había malos líderes, malos sacerdotes que no enseñaban lo que era la Biblia y por lo tanto el pueblo de Israel se mantenía ignorante. ¿Sí? Y eso lo destruía. Y ahora diríamos, y bueno, y en el Nuevo Testamento nosotros como iglesia vemos este bello ejemplo en el cual los de Berea les gustaba o escuchaban las predicaciones de Pablo. Pero eso sí, tenían que examinar con base a la Biblia si Pablo, el famoso apóstol Pablo, enseñaba la verdad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Será válido cuestionar todo lo que se enseñe y se hace dentro de la iglesia? Pregunto, ¿será válido cuestionar y preguntar referente a todo lo que se enseña y se practica dentro de la iglesia? ¿Será válido o no? Sí, todo. Sí. De hecho, muchos de los nuevos me han preguntado, bueno, ¿y por qué aquí no recogemos diezmos? Bueno, ya saben, ¿no? Los que tienen más tiempo ya saben por qué. O inclusive me han dicho, ¿y por qué aquí no se pasa la canastita y todo? Porque en mi iglesia y todo. Porque todo eso es válido preguntar, sí, pero tiene que tener ¿qué? ¿Base bíblica o es hacerlo porque nos parece hacerlo así? Tiene que tener base bíblica, ¿sí? Si alguien me pregunta, digamos, es válido inclusive decir, no tanto que desconfíe, pero a ver, hermano, a ver, ¿realmente existe Dios? ¿Será válido hacer esa pregunta? Sí, queremos aprender. ¿Realmente Jesucristo es Dios? Vamos a la Biblia y lo averiguamos. Y sí, digo todos estos cuestionamientos porque no tengo ningún temor, porque todo está en la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Realmente existe la Trinidad? Vamos, cuestionamos y vamos, estudiamos y llegamos a eso. Existe la Trinidad. ¿Sí me explico? Entonces, cada una de las doctrinas, cada cosa que se hagan, cada cosa que hagan los hermanos, todo absolutamente es cuestionable. ¿Sí? Por eso aquí en aposento alto no se le va a cuestionar, a ver si espero no lastimar a nadie, no se le va a cuestionar si trae el cabello verde, azul, rojo, rosa, si lo tiene corto, si lo tiene largo. No se va a cuestionar si trae pantalón, si no, bueno, tiene que traer algo. Si no trae o falda, no se le va a cuestionar absolutamente si trae maquillaje, si no trae maquillaje, si trae aretes, si no trae aretes. ¿Por qué?
Porque todo eso tendrá una base bíblica o son más bien cosas de hombres. ¿Sí? Bueno, y posteriormente igual vamos a ver todos esos temas, pero cosa que no tenga base bíblica, nosotros no tenemos por qué cuestionarla. ¿Sí? Entonces, absolutamente, absolutamente todo lo podemos cuestionar y estamos en la obligación de cuestionar. ¿Por qué? Porque si yo permanezco en la ignorancia, ¿qué me va a pasar? No aprendo. ¿Sí? Y como dice por ahí otro texto de la Biblia, puede venir cualquier viento de doctrina y me voy. Todo por no tener bases bíblicas. Entonces, si yo puedo cuestionarlo absolutamente todo, cuestionar a Cristo, cuestionar a Dios, cuestionar la Trinidad, cuestionar la iglesia, cuestionar la salvación, cuestionar todo, y como les dije hace rato, Cristo es la verdad y siempre buscando a Dios a través de la Biblia vamos a encontrar la verdad. Y alguna vez yo lo hice y la gran sorpresa y la bella sorpresa es de que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia y todo en lo que hemos creído. Cristo es Dios, Dios existe, la Biblia es la palabra de Dios, existe la Trinidad, etcétera, 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 etcétera. Todo está en la Biblia, ¿sí? Y poco a poco en la escuela dominical iremos viendo poco a poco todas esas doctrinas, ¿no? Entonces, todo es válido cuestionar. Dicen, pero cuando llegamos al tema de, ¿y la Navidad? ¿Qué pasa con muchos? No me toque eso, casi, casi. No me toque ese tema. No me toque ese tema. ¿Por qué no? Si tuviese base bíblica, no tendría por qué causar ningún tipo de molestia. Se supone que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos y que conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué habrá ciertos temas que, que nos causen molestia? ¿Sí? A fin de cuentas, ¿de qué forma tenemos que adorar? ¿A la forma que nosotros queremos o a la forma que Dios establece? A la forma que Dios establece. ¿Sí me explico? Bien. Pues vamos a ver y vamos a comenzar con el contexto de la Navidad. ¿Alguien sabe cuándo nació Jesús? No. Por ahí dice. No. Bueno, el año pasado, bueno, voy a citar algo. El año pasado di un mensaje similar, igual en cuanto a la Navidad, pero sin mencionar estos temas. Y los que estuvieron ahí, recordamos cómo Dios en Levítico establece 7 fiestas que los judíos tenían que celebrar cada cuándo, cada año. Lo interesante es de que Dios dio día y mes, o mes y día. Dice, en el mes de tal, en el día tal, tienes que celebrar esto. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, por siempre. ¿Sí? Entonces, hasta ese día, el año pasado, después les voy a compartir ese video, hasta decíamos, pues pareciera ser el Dios de las fiestas, porque realmente Dios estableció por lo menos 7 fiestas al año que el pueblo de Israel tenía que celebrar. O sea, que digan, ay, es que Dios no le gusta que celebremos. Pues no sé cuál Dios te refieras, pero el Dios de la Biblia sí estableció 7 fiestas principales, tanto en día y mes, y ahí están bien establecidos, y el pueblo de Israel las tenía que celebrar hasta casi por toda la eternidad. ¿Sí? Algo que también, solamente rápido para contextualizarnos, algo que también nosotros sabemos es de que ¿cuándo murió Jesús? ¿Sabríamos cuándo murió Jesús? Sí, sí, hace alrededor de 2000 años. Y sabemos, la última cena fue en la noche de Pascua, el día siguiente lo crucificaron, etcétera, etcétera. De hecho, ¿cuándo resucitó?
un día, el primer día de la semana, ¿por qué nos congregamos nosotros en domingo? Porque el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Entonces, ¿sabemos cuándo murió? Sí. Dios estableció sus fiestas, sabemos esto de lo de cuándo resucitó. A ver, el Señor Jesucristo también en la cena del Señor estableció esto. Dice, y cada vez que partan el pan y beban del vino, que dice que recordarán, así dan, y es parte de recordarlo. O sea, todo tiene un significado. Las fiestas judías tienen un significado, ¿sí? La Pascua del Señor tiene otro significado, ¿sí? La cena del Señor tiene otro significado. ¿Sí me explico? Entonces, todas estas cosas son interesantes y importantes notarlas, pero lo que jamás vamos a encontrar en la Biblia es un mandato a recordar el nacimiento de Jesús, y en cuanto a la fecha de su nacimiento, es algo que Dios no lo compartió o no lo quiso decir. ¿Sí? Jamás sabemos. Es más, hasta tenemos los que son, imagínense, Lucas dice, oh querido y antesenísimo Teófilo, ya habiendo muchos, ya queriendo haber puesto las cosas en orden, para mí ha sido también bien narrártelas de la forma en que no sé qué. A ver, ¿por qué ahí no Lucas averiguó cuándo era el nacimiento de Jesús y por qué no lo puso ahí? Del tal mes, del tal día, nació el Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hizo? Y el Evangelio de Lucas es una obra maravillosa de investigación. Lucas jamás conoció a Jesucristo, y lo que conocemos referente a Jesucristo por Lucas es algo en lo cual Lucas hizo un excelente trabajo de investigación. Fue con testigos, etcétera, etcétera, y tenemos el Evangelio de Lucas. Algo también interesante. Vamos a Hechos capítulo 1. Cuando estaba Jesús en la cruz y vio al discípulo amado y vio a su madre, ¿qué diálogos dijo Jesús? Le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, y bueno, ya Juan le dijo, ve, he ahí a tu madre, ¿sí? Y a partir de entonces, dice la Biblia que María estuvo con el apóstol Juan, ¿sí? Y Juan escribió un evangelio, ¿cierto? Juan convivía ahí con María. ¿Por qué Juan no le preguntó, oye María, ¿cuándo nació Jesús? Y ya estaba escrito Mateo, ya estaba escrito Marcos, ya estaba escrito Lucas, ¿sí? ¿Y por qué a la hora de ahora escribir Juan su evangelio, por qué no le preguntó a María, ahora sí, pues tú eres la fuente principal? ¿Cuándo nació nuestro Señor Jesús? Pues en principio ni hubo esa pregunta y mucho menos esa respuesta. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cómo empieza Juan 1:1? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, bla, 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 bla. Empezó desde la deidad de Jesucristo. ¿Sí? No empezó desde su nacimiento, sino empezó desde su preexistencia como Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Su nacimiento o su sacrificio y resurrección? Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Ahora, si nosotros vamos les dije Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, ¿sí? Entonces,
no solamente Juan tenía a María ahí cerca, sino todos los demás apóstoles, también los demás discípulos tenían ahí a María, ¿sí? La madre de Jesús. ¿Por qué a alguien no se le ocurrió preguntarle cuándo nació el Señor Jesús? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no plasmó esa fecha? O sea, se me hace tan incongruente el Dios inteligente, el Dios sabio, el Dios de las festividades y como les digo, como en las fiestas judías, tal día, tal mes, la cena del Señor también, Dios nos lo mandó que hiciéramos lo de la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo creen que realmente piensan que Dios dijera, ah, caray, se me olvidó darles la fecha en cual nació Jesús? Se me pasó. Es incongruente. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a Dios realmente le interesaría, o sea, es cierto, y festejamos y le damos gracias a Dios porque vino y se hizo carne, ¿sí? Pero bueno, en el estudio del año pasado veíamos que eso no era tanto lo importante era a lo que Él venía, a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Dentro del catolicismo todavía adoran al niño Dios, ¿verdad? Todavía adoran a Jesús, pero ese Jesús o ese niño todavía no ha muerto, todavía no ha sido el sacrificio puesto por Dios para perdón de mis pecados, ¿sí? Ni mucho menos ha resucitado. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en eso? ¿Sí? Si Dios no se enfoca, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué la adoración para Dios queremos hacerla diferente a como Dios nos lo está estableciendo? Si Dios no nos estableció un día y realmente no sabemos, ¿sí? No sabemos cuándo nació Jesucristo, ¿por qué nosotros queremos y nos enfrascamos en esa situación? Entonces, ni los discípulos de los discípulos, algo interesante, que después de Hechos, después los discípulos de los discípulos, y así sucesivamente hasta el siglo IV, jamás se celebró la Navidad, ni había ningún interés de hacerlo. Desde que murió Jesucristo hasta el siglo IV, pues ¿cuántos años son? Por lo menos 400 años. Jamás, jamás, jamás se celebró el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Inclusive en los últimos capítulos del Evangelio de Juan dice, y estas cosas, dice, Jesús hizo muchas cosas más que ni todos los libros del mundo podrían caber de todo. Dice, mas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Sí? O sea, es un detalle fundamental, es parte de nuestra fe, ¿sí? Jesucristo como medio de salvación y como ese cordero que realmente quitó mi pecado, el hecho de que resucitara y que un día el Señor mismo me levantará, es parte de mi fe. Pero el que naciera es como algo incompleto, ¿sí me explico? Y Dios no lo ha plasmado. Entonces, hasta el siglo IV, ¿sí? Jamás, jamás. Es más, tenemos lo que son evangelios canónicos, que son los que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y evangelios espurios o no canónicos, que son hasta ahorita en la arqueología llevan encontrados 83 evangelios no canónicos y de muchos pseudoautores. Y qué interesante que muchos, aunque sean evangelios apócrifos, ninguno, ninguno habla del día del nacimiento de Jesús. Sí, sí llenan espacios como que pasó de los 12 años de Jesús
a su adultez, o de los 12 años ahí chiquitos, y ahí podemos ver el Evangelio de Timoteo, y de hecho ahí hay una película mexicana donde según está Jesús así de niño y hace unas figuritas de unos pajaritos de barro, y de repente algo hace Jesús, las toca y salen volando los pajaritos. Entonces, así salen las figuritas. Eso es basado, no, no en Televisa, Canal de las Estrellas, ¿verdad? Eso es basado en el Evangelio de Timoteo, de estos evangelios apócrifos. ¿Sí me explico? Entonces, estos evangelios apócrifos llenan esas cosas. Pero qué interesante que aún así ninguno de ellos hable del tema del día, del mes y día en el cual el Señor Jesucristo nació. ¿Qué nos da a entender? Que en los primeros siglos del cristianismo, prácticamente el hecho del nacimiento de Jesús era importante. No, ni la Biblia ni la historia fue importante. ¿Qué pasa después del siglo IV? Entonces, ¿de dónde salió la tradición de celebrar la Navidad? Bueno, pues en el siglo IV, después de que Constantino, ¿recuerdan a Constantino? ¿Sí saben quién es Constantino? ¿Quién es Constantino? ¿O quién fue? Un emperador romano. ¿Y quién es el emperador romano? No, ese fue Tito. El que vio según la señal de la cruz en el cielo e instituyó el catolicismo con este signo. Así que tuvo una visión, ¿no? Dice con esta Cristo. Entonces, en ese tiempo el cristianismo estaba siendo perseguido, ¿sí? Estaba siendo perseguido el cristianismo. De hecho, desde el año 70, que entró Tito y destruyó el templo de Jerusalén hasta el siglo IV, en el año 313, es cuando precisamente pasa eso de Constantino. Unos años más ya establece que el cristianismo es la religión del imperio romano. Y es ahí donde se establece el catolicismo. De hecho, se menciona que, pues como Constantino inclusive hasta dice, aunque estableció el cristianismo como la religión del imperio, él nunca fue así realmente un creyente, ¿sí? Y de hecho se bautizó hasta las últimas, hasta morir. ¿Sí me explico? Y muchos ponen a Constantino como el primer papa, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Y ahí se habrá acabado el cristianismo? No, ahí se hizo una asamblea en la cual se dice que Constantino dijo, pues ahora el cristianismo ya no va a ser perseguido, el cristianismo ahora va a ser la religión, pero yo ahora yo soy la cabeza, dice Constantino, ya no va a ser Cristo, ahora yo soy la cabeza, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que algunos pastores que estaban siendo perseguidos, por ya no seguir siendo perseguidos, aceptaron. Y es donde empezó el clero católico. Pero hay otros que dijeron no. Entonces los que dijeron no, pues son los que después siguieron siendo perseguidos, y es ahí de donde nosotros venimos. ¿Sí? De esos que dijeron que no. ¿Sí? Bueno, esa es otra historia. Entonces, ahí se establece, y ahora dice que en el siglo IV, después de que Constantino estableciera el cristianismo, lo que hoy llamamos catolicismo, como la religión del Imperio Romano, en su evangelización hacia un Dios, hizo un sincretismo o mezcolanza con los dioses paganos y personajes bíblicos. Por ejemplo, se encuentra dentro de la arqueología y vemos a una estatua de Zeus, que en un tiempo fue Zeus, pero después se le cambió el nombre a San Pedro. ¿Sí? Y así vemos. Vemos ahora que de ahí se enseñara que Jesús es la luz del mundo. En la Biblia menciona, ¿no? Jesús es la luz del mundo. Y dice, y lo relacionaran con las fiestas de las Saturnalias, en donde el dios Sol nace un 25 de diciembre. Se hacía, y fíjense lo que se hacía un banquete y se daban regalos. El día 25 de diciembre se celebraba el momento, creo que es el solsticio,
bueno, sí, el solsticio, porque como por el 22 es la noche más larga, ¿sí? Entonces pasa esa la noche más larga y precisamente el 25 empieza ese, como que vuelve a nacer el dios Sol. Y es ahí donde empieza esta tradición. Y el hecho de querer evangelizar a todas las demás naciones a su alrededor, ¿qué fue lo que hizo? Ponerles ahora, es que ahora Jesús es ese Dios, es ese que nace y por eso se empezó a enseñar que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Pero la Biblia jamás lo enseña. Dios jamás lo menciona en su palabra. Los discípulos jamás lo mencionaron, ¿sí? Pero qué triste que nosotros en contra del catolicismo decimos, no, es que sus imágenes, y es que no, y es que Constantino, y es que esto, y es que el otro, y por eso muchos, y por eso son protestantes, porque siempre están protestando en contra del catolicismo, y Lutero protestó en contra, y salió la reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto nos quejamos y todo, pero eso sí, una fiesta que ellos mismos instituyeron, muchos todavía la quieren celebrar o la celebran el 25 de diciembre, el día en que nace el dios Sol. ¿Sí? Recordemos a lo que hemos leído anteriormente, cómo debe de ser la adoración a nuestro Dios, conforme a como nosotros queremos o conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. ¿Sí? Todo es cuestionable y por eso a mí mi preocupación, y yo siempre digo dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, y la última, ¿no? O alguna raíz de amargura, ¿no? Que se haya generado por la enseñanza. Porque ¿cuál es mi propósito? Enseñarles, ¿no? ¿Enseñarles qué? La Biblia. Hablamos de historia y todo. Y ahorita, ¿qué estamos hablando? De historia. Si alguien viene y me pregunta, hermano, ¿por qué tengo que celebrar la Navidad? Pues, ¿qué le voy a contestar? ¿Tengo yo bases para decir, vamos a celebrar la Navidad por... No tengo bases. No tengo bases. ¿Sí me explico? No tengo bases. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Referente a la Navidad para cambiar de tema. Bien. Vamos ahora con el árbol de Navidad. Bien, ¿qué podemos hablar de este tema? De principio puedo mencionar que el tema árboles y Dios a veces no es un tema muy agradable. ¿A qué voy? ¿Cuál fue la causa de que el hombre pecara? Que tomara el fruto de un árbol, ¿sí? De un árbol. Inclusive por ahí muchos dicen que el árbol de Navidad significa eso, el árbol del Edén. Hasta se me hace incongruente, ¿no? O sea, si eso fue símbolo de pecado y de maldición para el hombre, como cada 25, una fiesta pagana, una fiesta creada dentro del catolicismo, tú la quieres seguir celebrando y celebrando con un árbol que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, que no tiene nada que ver con Biblia, no tiene nada que ver, y ahora estás diciendo que hasta está representando el fruto prohibido, que cada una de esas esferas significa esa situación. ¿No es incongruente? Pero es que se ve muy bonito. Pero ¿qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? Su pueblo perecía porque no conocía a Dios, no tenía el entendimiento. ¿Sí? Y muchos han abogado, no, es que no significa eso, significa ahora el árbol de la vida eterna. Pues, ¿qué crees? En ese mismo momento en el cual el hombre tomó del fruto y lo cual lo condenó, Dios decidió poner un cerco para que el hombre no se acercara al árbol de la vida eterna. Y tú mismo estás diciendo que ahora tú mismo te lo vas a
te lo vas a representar. Dios no quiere que nos acerquemos a Él. Dios mismo ha puesto, por el momento, ¿sí? Ha puesto un cerco y ha puesto un guardián, ¿sí? Para que no nos acerquemos, o en ese caso, a Adán y Eva en su momento. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas cosas que si nosotros analizamos, no hay congruencia, ¿sí? Bien, algo interesante es, les comento este tema de los árboles con Dios. Podemos decir que hasta es un tema doloroso para Dios. Ya vimos en el huerto del Edén, el árbol pues fue parte del juicio hacia el hombre. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12, que es precisamente el capítulo que nosotros leímos o con el cual iniciamos. Bueno, al final vamos a terminar, pero vamos a Deuteronomio capítulo 12 nuevamente. Deuteronomio capítulo 12, versículos del 1 al 4. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. ¿Todos los qué? Todos los días de tu vida. Cuando tú quieras, no. Todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo, ¿qué dice? De todo árbol frondoso. ¿Cómo es un árbol de Navidad? Frondoso. De hecho, hasta a los que van y cortan, dicen, no, uno que parezca así oso, grandote y todo así. Bueno, lo buscan con esas características, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. 3. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Entonces, ¿qué era lo que hacía estas naciones paganas debajo de los árboles frondosos? Adoraban a sus dioses, ¿sí? Aquí tenemos festejaban, adoraban a sus dioses, se daban regalos también, había sexo también, sacrificaban humanos, había adoración a otros dioses, bueno, y el mismo árbol representaba el órgano masculino. De ahí que había fiestas de fertilidad, ¿sí? Si alguien tenía problemas, no tenía hijos, pues hacía eso, y debajo de los árboles, parte de todas estas fiestas, el mismo árbol representaba el falo, el órgano masculino, porque era una fiesta de fertilidad. Y todo eso lo hacían en los árboles frondosos. Entonces, Dios advertía a su pueblo Israel de eso, ¿sí? Sigamos otra cita. Primer libro de Reyes, capítulo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 14, del versículo 22 al 24. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: durante el reinado de Roboam, ya estamos hablando el primero de Reyes, cuando leímos Deuteronomio, apenas el pueblo de Israel iba a poseer la tierra. Pero ahora, en primero de Reyes, ya el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Y dice, durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de, ¿qué dice?
y debajo de todo árbol frondoso. Y dice, hasta había ¿qué? Prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Otra vez, ¿qué hacían debajo de los árboles? Cosas tremendas. Hasta había, y en ese tiempo habían esas sacerdotisas, pero realmente eran prostitutas, ¿sí? Eran prostitutas de los templos y eso lo hacían debajo de los árboles. Entonces, el tema, por eso digo, el tema de Dios y el árbol, o el árbol como que no es un tema para Dios como que, diríamos, muy agradable. No es muy agradable. Siguiente cita, Ezequiel capítulo 6. En Ezequiel capítulo 6, versículos 13 al 14, ya estamos ahí, dice lo siguiente: sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña, y que dice, y debajo de todo árbol frondoso y cada árbol grande que da sombra, es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificios a sus ídolos, los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades y desde el desierto de Sur hasta etcétera, 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 etcétera. Otra vez, dentro del libro de Ezequiel, Dios hace un juicio nuevamente en contra del pueblo de Israel por estar haciendo este tipo de actos debajo de cada árbol frondoso y dice, y de cada árbol grande que da sombra. Vemos, tema árbol y Dios es agradable para Dios. No. Otra cita. Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías capítulo 2, versículo 20. ¿Ya estamos ahí? Dice así: hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. ¿A quién le está diciendo esto? Dios a través de Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste, no te serviré. Así dijo Israel. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso, te has prostituido inclinándote ante ídolos, pero fui yo el que te planté, etcétera, 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 etcétera. Pregunto, ¿cómo es el tema de árbol y Dios? Para Dios, ¿qué le recordará aún el árbol del conocimiento del mal? La desgracia del hombre. ¿Sí? Un árbol, así como todos los paganos o de lo que Dios advertía a su pueblo de Israel, y su pueblo de Israel también lo hacía, y hacían cosas nefastas debajo de los árboles. Y repito, festejaban, hacían fiestas, se daban regalos, había sexo, sacrificios humanos, adoración a otros dioses, el mismo árbol representaba el órgano masculino, de ahí las fiestas de la fertilidad y etcétera, 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 etcétera. Y ahora viene pleno siglo XX, siglo XXI, ¿sí? Y hasta cristianos y decir, Señor, el día de tu Navidad, 25 de diciembre, voy a poner mi árbol bonito para celebrar
tu Navidad. Ni una cosa ni otra tiene que ver con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Ni una cosa ni otra tiene que ver con Dios. Y eso es algo que realmente tiene que ponernos a reflexionar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones referente al árbol de Navidad? Yo tengo duda. Adelante. ¿Qué sucede cuando no hay una intención? Pongamos que yo le pongo el árbol de Navidad a mis hijas, porque son niñas pequeñas, y pues las luces y todo pues los adornos, ¿no? O sea, ese folclore cultural que existe, pero no hay una intención de adorar a ningún dios y mucho menos de prostitución ni nada de esas cosas tan feas. Entonces ahí, en ese caso, estamos nosotros contradiciendo, cayendo en horror, enseñando mal, o hay como, ¿cómo aplica? Ok, cuando tú le preguntas a un católico, ¿por qué adoras a María o por qué adoras a los santos? ¿Qué contestan? Porque me enseñaron esto. ¿Qué más? No las adoro, las venero. Nada más están ahí como representación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con el árbol y todo lo demás? ¿No es lo mismo? Es lo mismo. ¿Por qué a ellos los juzgamos así y por qué no nos juzgamos así a nosotros? ¿Por qué nos amachamos en celebrar? O preguntaría, si estoy mal, díganme, díganme. ¿Sí? ¿Qué base bíblica tenemos para el árbol? Entonces, ¿qué significa el árbol en el tema de la Navidad? Por eso quise yo poner, bueno, tema Dios árbol, pues, híjole, pero eso es, ¿por qué? Por eso yo quise leer el pasaje de Oseas, porque el pueblo de Israel perecía por falta de ese conocimiento. ¿Y por qué padecía por falta de ese conocimiento? Porque los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo. ¿Sí? Y es cierto, hay muchos, igual me han dicho, y es que ¿cómo? Es que si yo misma, en mi anterior iglesia, yo le ayudaba al pastor a adornar la iglesia, o sea, ¿por qué el pastor no? A veces yo me pregunto eso, ¿por qué no lo enseñan así? ¿Por qué no predican como debería de ser? Porque a lo mejor hasta ellos se ven beneficiados de esa mercadotecnia, ¿no? A veces, sí, a veces, sí. O simplemente, aunque somos cristianos, pero decimos, es que ya es una tradición, ¿no? Ya lo hacemos siempre así y todo, ¿y por qué estás juzgando a los católicos de que dicen es que eso es lo que me enseñaron mis padres? Entonces, o estamos en una religiosidad, o seguimos en una religiosidad, o realmente quieres estar en la verdad. Y como dice en Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. No podemos estar en punto medio, porque hasta esa hipocresía que dice Dios, los vomitaré de mi boca. O sea, es algo, o sea, por eso otra vez repito, o sea, ¿cómo será el concepto de Dios, su relación con el árbol? ¿Sí? O sea, vemos históricamente el pueblo de Israel tuvo problemas con los árboles, ¿sí? El ser humano tuvo problemas con los árboles. Y nosotros llegamos con el más grandote, el árbol, y lo adornamos y todavía decimos, y eso representa el fruto prohibido. Ya ahí lo tenemos, ¿no? De hecho, hasta recientemente vimos un árbol que fue adornado todo de figuras de Bob Esponja, así todo desde arriba hasta abajo, todo de Bob Esponja, para celebrar la Navidad. ¿Eso será congruente? No, ¿sí? No.
¿sí? Pero por eso yo en un principio decía, ¿es válido cuestionarlo todo? Sí, es nuestra obligación. Todo, a pesar de que nos duela, a pesar de que nos lastime. Digo, yo pasé del catolicismo al cristianismo. O sea, perdón que lo diga, y quería ser sacerdote, ¿qué me pueden decir a mí de sufrir cambios? ¿Qué me pueden decir a mí de dejar tradiciones, sí? Completamente que mis papás me enseñaron, etcétera, ¿sí? Para ahora seguir al Dios de la verdad. ¿Sí me explico? O sea, no es arrogancia, no, pero que, o sea, que no me digan que no se puede cambiar. Muchos que venimos del catolicismo ahí dejamos precisamente todas esas cosas, pero no venimos al cristianismo a adoptar nuevamente tradiciones. No venimos al cristianismo a adoptar o hacer de nosotros dogmas, porque también aquí, dentro del cristianismo, dentro de lo que es bíblico, no hay dogmas de fe no, ¿sí? Porque es así, no, y así está establecido y nadie, no, no, no podemos caer en esa situación, ¿sí? Entonces, imagínate, o sea, y te pones a reflexionar esto, me engañaron, estaba a punto de dar mi vida como si hubiera sido sacerdote, estaba a punto de dar mi vida a lo que no era Dios, a nunca casarme, a nunca tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso, yo digo, eso es duro, ¿sí? A lo mejor por eso ahora me es fácil, porque cuando ves la historia y estudias todo eso, dices, caray, eso también hay que cambiar. ¿Sí? ¿Qué dice 2 Timoteo? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? También si hay cosas en las cuales está mal en mi vida, las tengo que cambiar. ¿Sí? No es posible que yo lea un pasaje de la Biblia por ejemplo, si soy mentiroso y me dicen, ya no mientas, y que diga, pero pues eso dice la Biblia, pero yo voy a seguir mintiendo. Al fin no me interesa. Como dice aquí mismo, versículo 20 al final, pero aún así dijiste, no te serviré. No quiero cambiar. ¿Sí? Y como lo hemos venido hablando dentro de la escuela dominical, Dios respeta la libertad. ¿Sí? Y podrían decirme, pero entonces, ¿por qué tantos años Dios no ha hecho nada? Y le echan la culpa otra vez a Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que su iglesia siga festejando todo? Pues realmente se lo ha permitido a quienes no han querido estudiar. Ni eso, ¿Sí? ¿De qué? o ni siquiera su iglesia. No, ni siquiera es su iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, digo, sí hiere, sí, las emociones, sí, todo, pero ¿qué es lo que queremos? O estar en la verdad, o estar jugando con la verdad, pero seguir coqueteando con lo que un autoengaño para con nosotros. Eso es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, ¿sí? A todos, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, antes para seguir con Santa Cruz. Pues gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque íbamos a una iglesia en Puebla y habíamos estudiado eso, precisamente que ya no árboles, nada de eso, y de repente se empezaron a poner otra vez. Y yo sí le dije, pues oiga, pero ¿por qué si usted nos dio una... Es que se están yendo los hermanos, pues hay que volver a poner el árbol. Así pasó. Y bueno, a la congregación que yo asistía, pues era igual lo mismo, o sea, yo acudía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y pues sí, la verdad era como que mucha mercadotecnia, incluso hasta el Halloween, ¿no? Y los líderes prestan sus casas para dar dulces y tal, entonces la verdad ahí es como uno dice, bueno, sí, no, pero lo quieren confundir a uno, ¿no? O sea, igual con las mismas escrituras, no, pues mira, aquí, o sea, todo me es permitido, no tomen, pero tratan de confundirlo a uno, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por conocer la palabra de otra manera y verlo desde otro punto de vista, porque de la verdad, ¿no? Porque muchas veces uno pues sigue doctrinas que no son sanas y sí, pues es complicado, pero bueno, siempre podemos aprender y siempre podemos cambiar. Y yo siempre lo que les digo, y siempre yo
yo apreciaría que ustedes fueran siempre como los debería. Porque eso a mí también me pone el reto de que cuando yo estoy preparando mis mensajes, o sea, yo no puedo decir, y bueno, y nada más les voy a decir esto y quiero que, no sé, o den dinero y les meto malaquías y cosas así y ya. No. O sea, creo que un verdadero pastor, así como recibir cuando le dijo a Pedro, apacienta a mis, o sea, uno siente el peso, siente la responsabilidad y no puedes andar ahí divagando o andar enseñando cosas que no convienen. Entonces, y qué triste que muchas de esas iglesias son mega iglesias, ¿verdad? Y normalmente donde es más, digamos, conforme a la enseñanza de nosotros, son más pequeñas, pero a veces ahí uno entiende cuando Jesús dice, el camino de la vida es angosto y el que va a la muerte, a la perdición, es ancho. ¿Sí? Entonces, pues no me siento tan mal. Entonces, el Señor Jesucristo un tiempo tuvo más de 5,000 y se le fueron y se quedó no con 12, con 11 al final. Entonces, aquí somos. No, sí, no es para compararme, no, jamás yo me compararé, pero bueno, solamente para quitar un poquito la atención, ¿sí? Pero más o menos quedó, bueno, espero no más o menos, sino, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, y ya lo de Santa Claus es más rápido, nada más por leer, ¿sí? ¿Ya? Bien. Bueno, y ya para concluir lo del árbol de Navidad, pues resulta que empezaron con los en Alemania, bla, 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 y cuando en el Reino Unido el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, popularizó la costumbre del árbol de Navidad en Inglaterra en el siglo XIX, o sea, no tiene mucho tiempo el árbol de Navidad, y una imagen de la familia real con un árbol en 1848 hizo que la tradición ganara popularidad. Bueno, ya después en Estados Unidos, los inmigrantes alemanes llevaron la tradición al continente americano, donde fue adoptada y adaptada según el gusto. Y así, pero realmente el tema del árbol de Navidad no es viejo, es del siglo pasado para acá. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues mucho más no tiene ninguna base ni cristiana ni absolutamente nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Otra vez estaba viendo un video, ¿no? Un pastor también que predica. Y se relaciona también entre clases de la Navidad. Él decía, ponía unos argumentos, ahorita no vi que mencionaba ninguno de los que él mencionó, pero sí mencionaba que algunos otros, ¿no? Que decía que la Biblia no prohíbe como tal la Navidad, que por qué los cristianos, si decíamos eso, por qué nos basábamos y hacíamos nuestros cultos los días domingos. ¿Por qué? Porque según él, dice que los cristianos se basan en celebrar el día domingo porque es el día del sol, Sunday, día del sol. O sea, entonces, también por eso era uno de sus argumentos que él decía, no, pero están diciendo que no celebremos la Navidad, pero ustedes celebran el día domingo, algo así. Sí, me imagino que ese pastor que vio era adventista, porque ese argumento es de los adventistas, porque ellos se reúnen el día sábado. Entonces dicen, referente a la Navidad, ustedes el domingo, pero los cristianos se reúnen el domingo, el primer día de la semana, porque es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Nada más. Sí, no por otra cosa. Y es como inventar ahora sí, que es un falso en contra de lo que nosotros hacemos o lo que la Biblia está establecido. Sí, ya está, despegan un poquito lo que es la traducción, porque para ellos Sunday es por el inglés, por las lenguas germanas, de donde viene el árbol, de donde vienen todos esos, que sí podría haber sido así, pero por ejemplo aquí nos celebramos el domingo, y la palabra domingo tiene raíces romances completamente diferentes a las germanas, y ahora sí, más apegadas a lo que son el catolicismo, que intentaron
meter sus dioses romanos en el cristianismo, el sincretismo, ¿sí? Así que pues desgraciadamente el idioma en el que hablamos pues muchas veces se ha ocupado para confundir a las personas, pero no por el hecho de que se haya ocupado para confundir a las personas significa que ya no vamos a decirle domingo al domingo y vamos a tener que decirle a como varios judíos han tratado de judaizarnos a, a intentar que en vez de domingo o de sábado le llamamos sabbat o algo, ese tipo de cosas que son un poquito hasta dogmas de hombres que verdaderamente cosas de la Biblia. Así es. Entonces podríamos decir que si bien seguimos el ejemplo de los primeros cristianos, aún así no sería como un mandato también, ¿no? No es reunirte el domingo, o sea, no es como un mandato, sino simplemente, pues, Sí, cuando hay tiempo, ¿no? nos podemos reunir cualquier día de la semana, pero lo que sí hicieron los primeros cristianos es en celebración del triunfo de Jesucristo sobre la muerte, el primer día de la semana fue que se empezaron. De hecho, ellos pues celebraban dos, porque tenían, no por ser cristianos, dejaron de ser judíos, y ellos siguieron celebrando el sabbat, ¿sí? Y el domingo pues se reunían y partían el pan y bla, 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 pero ya como cristianos. Sí, pero el Sabbat, obviamente, siguiendo la lógica, ¿no? El Sabbat sí lo estableció Dios. Así es. Pero el domingo no lo estableció. No. Bien, ¿algo más? ¿No? Y pues por último, en cuanto a Santa Claus, o bueno, San Nicolás, ¿quién era? San Nicolás fue un obispo cristiano nacido en el siglo IV en Patara, en la región de Licia, actual Turquía. Es conocido por su generosidad, especialmente hacia los pobres, los niños y los marineros. La leyenda de su bondad dice que en una de las historias más famosas cuenta que San Nicolás ayudó a un hombre pobre que no podía pagar la dote de sus hijas. Para salvarlas de un destino trágico, San Nicolás dejó bolsas de oro, ¿en dónde creen? En sus calcetines que estaban colgados para secarse, lo que originó la tradición de los regalos en medias o calcetines. ¿Sí? Bueno, y fue venerado como santo por sus milagros y su carácter caritativo, etcétera, etcétera. Yo creo que ya vamos a terminar y bueno, y por último, bueno, ya para terminar, este, en 1960, Tomás Nast, un caricaturista estadounidense, creó ilustraciones que dieron a Santa Claus su aspecto moderno, un anciano regordete con barba blanca y un traje rojo. Y en 1930, Coca-Cola, las compañías publicitarias de Coca-Cola popularizaron aún más la imagen de Santa Claus como la conocemos hoy, con su característica vestimenta roja y blanca, reflejando calidez y alegría. Pregunto, ¿qué tendría que ver Santa Claus con la Biblia? Y a veces que hasta dentro de familias cristianas se dice, ¿y qué le vas a pedir a Santa Claus? ¿Y qué significa? Nada, nada. ¿Sí? Regresamos a Deuteronomio capítulo 12. Bueno, y todos estos datos que les acabo de dar, ustedes mismos también los pueden consultar. ¿Sí? Y sobre todo Santa Claus, que no, bueno, realmente no es mucho y no es tan importante, pero sobre todo eso, que cuestionen todo, que pregunten todo, porque solamente así vamos a aprender. Y solamente quiero concluir nuevamente con Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 y 5, donde dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. El mismo Dios le está diciendo nuevamente a su pueblo Israel, y ahora con lo que hemos aprendido, creo que este pasaje ahora tiene mucho más significado, ¿sí? Porque si las demás naciones adoran ciertas cosas a su manera, sin tener una base bíblica,
¿por qué nosotros tenemos que hacer lo mismo? ¿Sí? ¿No acaso Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres? Pero lamentablemente a nosotros decimos que buscamos la verdad, pero muchas veces no nos gusta esa verdad y nos volvemos a esclavizar a las cosas del mundo, tradiciones del mundo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? ¿Algún Entonces adiós? tampoco los ¿Algún reyes. adiós? ¿Algún adiós? Entonces tampoco los reyes. No, tampoco lo sé. Ah, bueno. Yo quiero decir un comentario personal sobre los Santo Claus y cómo es el hermano, ¿no? Los reyes. Bueno, yo también tengo niñas chiquitas, ¿no? Yo tengo la idea de que siempre hay que decirles la verdad a los niños. La verdad como es. O sea, por ejemplo, yo a mi niña, la más grande, que ya tiene 3 años, ya va a cumplir 4, Jade, pues está chiquita. Siempre decirle la verdad, o sea, los Reyes Magos ni son Reyes Magos. O sea, son los sabios de Oriente, ¿no? Es una adaptación de los sabios de Oriente. Entonces, contarles cómo está la historia, o sea, mira, nació el Señor Jesús, era un bebé, nació en el pesebre, los sabios de Oriente vinieron, le trajeron oro, ¿trajeron regalos? ¿Trajeron juguetes? No. ¿Traen ahorita en la actualidad? No. Santo Claus trae regalos ahora, a contarles la historia, o sea, cultural, ¿no? Igual. Santo Claus, pues un señor, dadivoso y todo eso. ¿Trae regalos ahorita? No. ¿Por qué? Porque ya se murió, en primera ya se murió. Con palabras sencillas les podemos explicar a los niños, porque pues, son chiquitos. Ahora, lo del niño Dios, ¿no? Que dicen, no, ¿qué te va a traer el niño Dios? El niño Dios ya ni es niño Dios, o sea, no trae regalos. ¿Te puedo yo comprar un regalo porque los demás niños van a traer un regalo? Yo te puedo comprar un regalo para que no te sientas mal, pero hasta ahí. Nada más decirle, aquí no ponemos árbol, porque pues no tiene nada que ver. Hay cosas que los niños no entienden, pero para que no se sientan también como que Excluidos, raros, y ya después Urnos dio su testimonio, si recuerdan, de lo traumado que está por no celebrar la Bueno, y una cosa más, donde vivimos nosotros, pues nosotros no ponemos árbol ni nada. Pero afuera, pues sí hay muchos adornos de toda la calle, de luces y así. Entonces yo le explico a Génesis, mira Génesis, las luces pues no tienen nada que ver con la Navidad. Se ven bonitas y todas las podemos ver y ya, pero no tienen nada que ver con Jesús, ni con el Dios de la Biblia que leemos, nada. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión personal respecto a los niños. Ajá, Y, sí, siempre con la verdad, sí, sobre todo. con la verdad. Y pues sí, yo también mucho tiempo no, cuando recién acepté a Cristo, pues no entendía cosas, pero ya he ido entendiendo cosas. Mi esposa que me decía, no tiene nada que ver la Navidad. Yo le decía, ¿qué tiene? Nada más vamos a cenar y vamos a darle gracias a Dios. Pero ya ahorita ya maduraba un poco y ya entendí cosas. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Aún a Dios? También ahí muchos se toman el nacimiento de Cristo, incluso lo hacen como en Lucas, ¿no? Que Dios se les apareció a los pastores y muchos toman esos versículos para decir que como fundamento bíblico de que hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Porque si no celebras el nacimiento de Cristo, casi eres un anticristo. Así es. Porque no estás negando que Cristo nació, pero no, o sea, uno no niega que Cristo nació, obviamente, Cristo nació. Y simplemente, no, es más importante. No es importante la fecha, sino Es que a mí lo que me carcome es Dios, o sea, ¿por qué no diste la fecha? O sea, empezando por Él. O sea, es el Dios de las fiestas, es el Dios del orden, es el Dios de que quiere que todo lo que sea referente a Él tiene un significado. Pero el mes, el día y el año de su nacimiento se lo guardó para Él. Sabía cómo somos nosotros, de idólatras, entonces dice, de todas formas, aunque no se los dé, lo van a celebrar. ¿Sí? Y hasta sería como que una prueba, ¿no? Así como el pueblo de Israel lo probaba, si realmente su corazón estaba con Dios, si era obediente o no.
Sería una prueba también para nosotros. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.